Oye, Eva Reyes, me comprometí, así que te lo digo. Me pediste ayer que te recordara hoy tu opinión sobre la medicina ancestral que está muy de moda, la ayahuasca, sapo y demás. No he podido encontrar ningún estudio confiable. No hay estudios confiables. La ayahuasca es una droga. El tipo de curación que ofrecen las drogas es una curación espiritual, como las que hacía María Sabina con los hongos alucinógenos, con el santo nanacate, como las que supuestamente hacen los huicholes con el peyote. Es decir, no hay una curación fisiológica real de una enfermedad fisiológica anatómica real. No hay curación de una infección, no hay curación de una deficiencia nutricional importante, de algún desarreglo serio y real, efectivo del cuerpo. Todo esto es un pretexto para promover la droga sin que lo parezca. Y aquí repito lo que ya dije en alguna ocasión, busquen por favor cannabis y excusas en los vídeos. Se está utilizando el pretexto de los medicamentos, de ser un medicamento, de tener un valor terapéutico, para promover la ayahuasca, el sapo, el cannabis y otras drogas. Y yo estoy en contra de eso porque es una patraña. Al mismo tiempo que estoy a favor de la liberalización de todas las drogas. Estoy a favor de la despenalización de todas las drogas y creo que nos vamos a ahorrar el problema del narcotráfico si despenalizamos todas las drogas. Lo he dicho ya en muchísimas ocasiones, pero no es medicina. Antes de tener una teoría de la enfermedad real y sólida como la de Pasteur y Koch, que explican cuál es el origen de las enfermedades y por lo tanto manejan una posibilidad de atacarlas, todo lo que hay antes es especulación, magia, buenas intenciones, desesperación, algo de empirismo, muy poquito empirismo, y a veces algo de superchería y altanería por parte de los curanderos. No se le puede llamar medicina a lo que había antes de mediados del siglo XIX, porque no lo era. Eran médicos brujos, eran curanderos que echaban mano de lo que había a su alrededor. Y resulta que todos los pueblos tenían a su alrededor plantas que lo curaban todo. Esto es maravilloso, ¿se imaginan? Entonces, claro, los indios amazónicos tenían unas plantas que los curaban todo, pero los indios de Mesoamérica tenían otras plantas que lo curaban todo, pero los cheyennes tenían plantas que lo curaban todo, del mismo modo en que los mongoles tenían plantas que lo curaban todo, pero a los distintos grupos étnicos chinos, que son un montón, cada uno tenía plantas que lo curaban todo a su alrededor. Hombre, las sociedades echaban mano de las plantas que había a su alrededor y esperaban que funcionaran. Y a veces, cuando cosas como la diarrea, que se curan en el 99% de los casos solas, pues cuando tenías una diarrea, te comías una planta y se te quitaba la diarrea, dices, ¡ay, fue la planta! Y como no tenías un método científico para averiguar si había sido o no la planta, pues te lo creías y lo pasabas como tradición oral. Pero no lo era, no es medicina. Y esto, yo sé que es muy difícil decirlo porque parece que uno denigra a los indígenas por haber sido ignorantes, pero es que solo puedes llegar a saber a partir de la ignorancia. Si ya sabes, no hay ignorancia. Todas las sociedades humanas fueron ignorantes y algunas sociedades encontraron una respuesta. Qué pena que una respuesta la hayas encontrado en Francia y no en Cajamarca. Qué pena, pero la respuesta sigue siendo válida. Es la respuesta. Hay gérmenes patógenos que ocasionan enfermedades y, por lo tanto, la forma de vencer esas enfermedades es combatiendo esos gérmenes patógenos. Lo descubrió Pasteur, sí, pero es que era francés y hombre y blanco y de edad mediana o más bien mayor. Esos pecados que ahora se ha inventado el posmodernismo, pues sí era todo eso. Y a lo mejor era mala persona en otras cosas, qué sé yo. Pero eso no importa, importa la respuesta. Su teoría de la enfermedad, que después confirma Koch, que era alemán y señor también blanco y de bigote. La respuesta es la correcta. No importa quién encuentre la respuesta, sino que la respuesta sea correcta. Pero el posmo te lo pone todo en términos de quién encuentra la respuesta. Y eso es un gravísimo, gravísimo error. Y estoy divagando, así que me paro aquí.